Hola, gente de sexto, espero que anden bien. Bueno, este probablemente sea el último video que tienen que ver, por suerte. Capaz que escuchan algún grito porque estoy acá al lado de la cancha. Pero bueno, vamos a ver. Eh, primero, primero vamos a hablar de la propuesta y a medida que voy describiendo los apartados, explico qué es lo que espero de la defensa. Bien, así que tal. Si ustedes miran al final donde dice parte 2 que habla de los videos, se sugiere cuáles son las opciones que tienen. Y bueno, las opciones son apartado A y B, apartado C, porque es un poco más largo, apartado D más C, apartado F más G. ¿Sí? Entonces, como son 4 integrantes, la idea es que se repartan esos apartados para la defensa, ¿no? No para el trabajo. El trabajo se supone que los van a hacer todos juntos. ¿Bien? Bueno, entonces, primera parte. Parte A y parte B. En la parte A ustedes tienen una función de tercer grado y la idea es que la estudien y la grafiquen, ¿no? Entonces ya hemos graficado varias, ustedes saben que queda una cosa así, el gráfico puede tener tres raíces, tiene una raíz evidente, ¿sí? Así que eso le va a permitir encontrar las tres raíces. Bien. Y bueno, pero la gracia también está en que encuentren los extremos relativos y realicen el gráfico. ¿Sí? Cuando ustedes hagan la explicación por video a la persona que le toque, no es necesario que se detenga en detallar cómo fue que encontraron las raíces o la ordenada en el origen, que son cosas de años anteriores. ¿Sí? Más bien concéntrense en el estudio de los extremos relativos y los límites. Que tampoco es que tengan que explicar mucho los límites. Bien, con que estén bien escritos con la entrega, con eso ya es suficiente. Bien, en una función de tercer grado sabemos que los límites en el infinito, que son los únicos que hay que pensar, siempre dan más infinito o menos infinito. Entonces, ¿cómo se dan cuenta si es más infinito o menos infinito? Con que digan algo de eso en el video ya está, y con que los escriban bien en la propuesta ya estaría bien. Y después la parte B dice hallar su máximo y su mínimo en un intervalo. Bien. Entonces ahí ustedes están trabajando en un intervalo que podría ser el que les haya tocado. ¿Sí? Tienen un intervalo de tal a tal. Entonces no es necesario que calculen todas las imágenes en ese intervalo. Siempre acuérdense que hay candidatos a máximo y mínimo. Así que si no se acuerdan mucho de este tema, revisen el cuaderno, que se trata de eso. Hay candidatos y entonces en esos candidatos voy a encontrar dónde está el máximo y dónde está el mínimo. Bien, eso es todo lo que tiene que ver con la parte A y la parte B. En la parte C tienen una función que es racional, ¿sí? Y entonces el estudio es un poquito más complicado, por eso esa parte, bien, un poquito más complicado digo porque además de estudiar el signo, que eso lo tienen siempre, signo, ordenada, tienen los límites. ¿Sí? Y límites tienen de dos tipos, porque límites tienen en los infinitos, que estos tienen una regla en particular que los resuelve, y límites en los puntos de no existencia. Y después la derivada también es un poco más complicada que la de tercer grado, ¿no? En la derivada, estudio de la variación, entonces son bastantes cosas, y además de graficar, entonces el C, con que hagan el C para una sola persona, está bien. De vuelta, no precisa que se tengan en el signo y en la ordenada, porque son cosas de años anteriores. Sí, en los límites estaría bueno que explicaran cómo se dan cuenta de cuánto dan los límites en el infinito y cuánto dan la no existencia. No, no es que yo quiera que se pongan a recitar la regla para el límite de los infinitos. Sencillamente decir, este límite da tanto porque pasa tal cosa.
este límite da tanto porque pasa tal otro. ¿Sí? Bien. Después la derivada, eh, estaría bueno que explicaran a medida que presentan la derivada, que aparezca la regla de cómo hacer la derivada de una función racional. Eso debería aparecer. Y si quieren explicar un poco cómo hacen el signo de esa derivada para hallar la variación, bueno, eso puede estar bueno. Manéjense sobre todo con el tiempo, porque la idea es que no se extiendan demasiado en el tiempo. Por eso hago les digo estos detalles de que hay algunas cosas que se pueden obviar. Bien, ahí tienen bastante libertad sobre qué presentan y qué no. Presenten lo que a ustedes les parece más importante. Parte D y parte E. Bien, en la parte D y en la parte E tienen una función partida, ¿sí? Una función partida, que si se fijan son las dos funciones que se trabajaron antes. Esta fue la función que trabajaron en la parte A y esta fue la función que trabajaron en la parte C. Bien, eso quiere decir que es como que ustedes tienen la función de tercer grado y se quedan con un pedazo de la función de tercer grado, bien, con una parte, y después tenían la función racional, se imaginen que hace una cosa así, y se quedan con una parte de la función racional. ¿Sí? Entonces les queda una función así, que puede ser que sea continua acá, o puede ser que no, puede ser que quede la función de tercer grado así, y que el otro pedazo no conecte con esta, y no habría problema, puede ser que quede así. Por eso, la idea del apartado D es que ustedes estudien la continuidad y la derivabilidad. Bien, tienen que estudiar esas dos cosas, pero como les digo, las funciones ya las tienen, ¿no? Son la del apartado A y la del apartado C. Eso quiere decir que ustedes ya las estuvieron estudiando, ya conocen sus derivadas, entonces concéntrense ahí sí, en el D, concéntrense en explicar si es continua y es derivable y por qué, cómo se dan cuenta, ¿sí? Qué cosas tienen que hacer, etc. Bien. L dice que realicen un gráfico de la función. Bien. Eso tiene que ver con que, bueno, van a tener un pedazo de la función de la A y un pedazo de la función que graficaron en C. Entonces la idea es que, bueno, hagan una representación gráfica, nada muy detallado, de cómo quedarían los dos pedazos de gráfico juntos, de manera que si no es continua, por ejemplo, si no diera continua, imaginen que esta es la de tercer grado y esta es la racional, se tiene que notar en el gráfico, se tiene que notar que no es continua. Si fuera continua, se va a notar que es continua, ¿sí? Y si no es continua y no es derivable, también se va a notar. De eso se trata. Bien, tampoco se estresen mucho con el apartado E. La idea es que ustedes muestren el dibujo y no mucho más. Si quieren comentar cosas sobre cómo, por ejemplo, imaginen que no es continua. Si ustedes después quieren explicar que eso se nota en el dibujo porque, no sé, pasa tal cosa o tal otra. Por ejemplo, no es continuo, el dibujo queda con un salto. Está bien, está bueno que lo digan. O es continua y por eso el dibujo, las dos partes quedan conectadas. Y si se animan incluso a decir cómo se ve gráficamente el hecho de que sea derivable o no sea derivable, también está bueno. ¿Sí? Ustedes ajustense, sobre todo con el tiempo, a lo que quieren decir, lo que quieren mostrar. Bueno, y en la última parte tienen una función J, que la idea es que las deriven. Ese es un ejercicio en el que se trata de las reglas para derivar. ¿Sí? Son las reglas para derivar. Así que ahí sí, capaz que tienen que hacer una demostración en la que van
diciendo qué reglas usan y cómo las usan. ¿Sí? Y después la parte J, sí, así es J la función. Expliquen eso, no, no es necesario que lo hagan con mucho detalle, pero sí que mencionen las reglas que están usando. Y después, en la parte G, pide que hallen la ecuación de la recta tangente de esa función J. Así que ahí lo que hicieron en el F le va a servir porque ustedes necesitan la derivada para hallar la recta tangente. Entonces la idea del apartado G es que ustedes expliquen cómo, encontrar la recta tangente después de que ya tienen la ecuación, la función derivada. ¿Sí? Y bien, eso es todo. Cualquier duda que tengan, pueden escribir al foro. Cada grupo tiene su foro personal, así que lo que escriban va a quedar para el grupo. Así que bueno, espero que trabajen, salven y exoneren todo. Chao.